Programas especiales por los 30 años de historia de nuestra radio, FM Difusión. Idea y producción, Cecilia Viñasco. Conducción, Oscar Luxac. Operación técnica, grabación y edición, Daniel Castelli, Carlos Zárate y Mariano De Seco. Los sábados a las 14, la cita es con los protagonistas de la historia y el presente de FM Difusión 98.1, la radio de Berisso. Hoy, en los especiales por los 30 años de FM Difusión, nos acompaña Juan Ignacio Furment. Arrancamos un nuevo fragmento, un nuevo segmento de esta recorrida por la historia de FM Difusión, este largo camino de 30 años que tratamos de sintetizar en cada uno de estos especiales las voces y los sonidos de los 30 años de FM Difusión. Y hablar de FM Difusión, la radio de Berisso, es obviamente hablar también a lo largo de toda su historia de las voces de las colectividades. Y cada una de las colectividades, gran parte de las colectividades de nuestra ciudad tuvieron su espacio y tienen su espacio en FM Difusión. Y un caso muy particular de un programa que no estuvo allá al principio, pero sí desde hace 15 años en forma ininterrumpida, es el programa de la colectividad lituana, Ecos de Lituania. Y aquí tenemos a Isabel Calvelis y a Juan Ignacio Furment Calvelis de la colectividad lituana y parte de la producción y de la conducción de este programa ya emblemático de FM Difusión desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo están? Hola, Oscar. Bueno, muy contento de compartir, de ser parte de esta propuesta. Agradezco a las autoridades de la radio de poder compartir con los oyentes este recorrido y en donde somos parte, y uno también le cae la ficha cuando vos presentaste que en 30 años de historia, nosotros llevamos 15 acá en la mitad de la vida de FM Difusión, estamos con Ecos de Lituania, así que muy contentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Ecos de Lituania. ¿Qué tal? Bueno, de acá, en este programa llevando la cultura lituana, ¿no? Adelante, las tradiciones y las costumbres. Está muy bien porque precisamente cuando hablamos de FM Difusión estamos hablando de una radio que justamente pretendió desde un comienzo sintetizar la identidad bericense. El eco, justamente el sentir de una comunidad, como decían, desde la costa oeste del Río de la Plata. Y justamente, bueno, hubo infinidad de colectividades que arrancaron allá en la industria, luego en la Río de Janeiro, y en el caso de ustedes siempre aquí en esta casa. Pero Juan Ignacio, vos, particularmente, más allá de tu pertenencia como dirigente de la colectividad lituana y como dirigente, como bailarín, como todo, sos alguien que está formado en el periodismo, en la comunicación y tenés y tuviste responsabilidades, y vos tuviste acá una experiencia en la que yo creo que ser un poco culpable. Puede ser que mucho antes de Ecos de Lituania, aquí mismo, solo somos, ¿puede ser? Exactamente. A ver. Estamos ahí, fines de año 2000 o claro. 99, esa práctica profesional que era sinceramente tomado por un lado como un juego con amigos, pero por otro lado el desafío de hablarle a alguien, a un oyente, a un tercero. La verdad que tengo los mejores recuerdos de esa época. Tengo una foto ahí en casa con los chicos, también una radio abierta en la Media 1, claro. y también acá. Lindos recuerdos, también quizás... y el consejo que yo también le doy a las nuevas generaciones, a los chicos que a veces, por ejemplo, en la misma colectividad uno tiene contacto y que están atravesando esa edad, es decir, que también sepan aprovechar esas oportunidades, porque quizás, si bien las vueltas de la vida me dieron distintas oportunidades de estar, quizás yo sentí con el paso del tiempo que quizás esa experiencia en lo personal no la había aprovechado totalmente en algo que me empezó a gustar mucho.
Y también le digo a los jóvenes, en distintos ámbitos, ahora estamos hablando de la radio, pero en distintas oportunidades, que se aprovechen, porque la verdad que eso era muy válido y la verdad que un lindo desafío para esa edad, tener 10 y pico de años y estar frente a un micrófono y hacer algo y pensar y tener la libertad para hacerlo, me parece realmente muy interesante. ¿Y a vos ya te había picado en ese momento el bichito de los medios o no todavía? ¿O pensás estudiar otra cosa? Porque después justamente Sí. te interesaste por la comunicación cuando terminaste. No, todavía no estaba totalmente definido. Después ya con mi fanatismo en la misma colectividad lituana empecé a ver quizás distintas falencias en la misma colectividad, no solo en la institución donde yo estaba, que era Neámonas, y es Neámonas, sino en general. Y bueno, se me dio la posibilidad de tener esta práctica de hacer un programa y también mejorar un poco la comunicación en la comunidad a través de la radio. Y que el gran parte también del despegue y empezar a pensar otro público se dio a través de internet también. Precisamente un aspecto que tiene que ver con lo pujante que fue siempre la colectividad. ¿Por qué tardaron tanto justamente en tomar esa decisión de hacer un programa? Y que ustedes mismos decían, en realidad había programas y que la propia gente de Berisso, de la colectividad, se los apropiaba, pero que eran programas de otras radios, de radios nacionales o de radios vinculadas obviamente a la colectividad, programas de Buenos Aires, como solemos decir. De hecho, Ecos de Lituania es la copia o la remake, podríamos decir, o el homenaje, ¿por qué no?, exacto, a un programa emblemático de la colectividad a nivel nacional. ¿Por qué tardaron tanto en tomar una decisión? Lo digo en comparación con que hubo otros programas también en esta emisora y en otras, sí, ya casi desde el principio, muy por ahí artesanales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el programa de los ucranianos que lo hacía Emilio Pichirovsky allá en la industria, y era una cosa muy artesanal, muy chiquita, pero es que sin embargo tenía que ver justamente con eso. Ustedes se tomaron como más tiempo. Sí, quizás no se contempló dentro de las actividades que se podían llegar a generar, o quizás no se pudo buscar, y esto hablándolo entre las dos instituciones, porque claro, los lituanos tienen dos instituciones lituanas, Mindaugas y Neámonas, en donde quizás no se planteó esa necesidad, o quizás no se pudo abrir una puerta. Yo tampoco conozco, igual eso no tiene nada que ver, pero vos mismo hablaste de Emilio Pichirovsky en esto del hacer periodismo y la comunicación social. Quizás no conozco gente de la colectividad que sea periodista, pero bueno, quizás tratando de encasillar es por eso que quizás no se arrancó, pero bueno, en buena hora que se arrancó en homenaje. Y tuvimos todos los recaudos, porque con una total inexperiencia, de llamar a la familia de ese momento, de Yukniavichus, que es el que hacía durante 24 años en Capital Ecos de Lituania. Y bueno, es más, en el primer programa tuvimos la voz de la mujer, que ya falleció lamentablemente, agradeciendo y muy emocionada de que la palabra Ecos de Lituania volvía a sonar en otro lado, de otra forma, pero estaba vivo. Y era como un homenaje a esta persona, Yukniavichus, que tanto hizo por la colectividad. Bien, Isabel, Juan Ignacio, les propongo una pequeña pausa y vamos a seguir charlando mucho más de la historia del programa, de la estructura del programa, seguramente de momentos emotivos y de esos otros que a veces uno se ríe y cosas que pasan en el medio de una producción radiofónica. Vamos a estar charlando mucho, pero les propongo esta pausa y en la pausa seguimos escuchando sonidos, voces y por qué no ecos, no solamente de Lituania, sino de los 30 años de FM Difusión. 8 de agosto de 1988 y seguimos haciendo historia con todas las voces. Tradiciones, luchas, expresiones culturales de una comunidad. FM Difusión. 30 años en el aire de la ciudad y la región. Ecos de Lituania, un programa hecho desde la colectividad lituana para toda la comunidad, con información detallada de todo el acontecer cultural, político y social de la República de Lituania y las actividades en nuestro país. Habrá noticias de actualidad, entrevistas en vivo, anécdotas y estampas del ambiente lituano en Berisso, además de nuestra alegre y popular música. Desde el domingo 18 de mayo, de 17 a 18 horas, por FM Difusión 98.1, bajo la producción y conducción
de César Bruce y Juan Ignacio Formen Calvenis. ¿Estás escuchando? Programas especiales por los 30 años de historia de nuestra radio. Венс de tres, muze bugna y scamba, masatinam garsi batomene bomba. Muy buenas tardes, bienvenidos. Damos comienzo a este almuerzo aniversario por la celebración de los 10 años de transmisión del programa radial Ecos de Lituania. Ciclo 2016. Ecos de Lituania. Desde 2003, difundiendo las actividades y novedades de la colectividad lituana del mundo. Llegando a cada rincón lituano del mundo. Así se fue haciendo la historia de FM Difusión. ¿Te acordás de este programa? Los sábados de 22 a 24. Ya no sé cuánto te dura ese. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Tu recreo del fin de semana. Aguanta el corazón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. El programa de las escuelas secundarias. Los sábados de 22 a 24 por FM Difusión. FM Difusión. Una radio con historia y con futuro. Seguimos en Voces y Sonidos de los 30 años de FM Difusión y seguimos charlando con Isabel Calvenis, con Juan Ignacio Formen Calvenis, con los responsables, con el equipo de Ecos de Lituania, parte de la historia rica de los programas de las colectividades de FM Difusión. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fueron, recordemos un poquito cómo fue el origen, cómo fue justamente aquel primer programa. Ecos de Lituania. Y aquel primer programa fue muchísimos miedos en lo personal. Aparte, mis viejos, Juan José Formen y Isabel Calvenis, están desde el comienzo, pero estaban del otro lado. Claro. Adentro de la pecera estaba uno solito, con muy poca experiencia, sin saber el lituano. Y me asombra escuchar la voz tan finita que me salía Claro, tan la aguda. voz de nene. Sí, muy, muy finita, no puede ser que haya cambiado tanto, pero sinceramente con muchas gratificaciones y lo sorprendente de que gente llamaba llorando, muy emocionada por escuchar la música. Quizás uno no era consciente de lo que estaba empezando a generar en la colectividad. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción, encima en este mismo estudio, en estas mismas paredes. La verdad que es muy gratificante, después de 15 años, seguir en esta casa y seguir con Ecos de Lituania. ¿Cómo era la estructura de ese primer programa y bueno y cómo se fue modificando después, ¿no? Porque obviamente siempre tiene que ver con distintos aspectos, más allá que es un programa de radio, tiene que ver con distintos aspectos de la identidad lituana, ¿no? Exacto. Bueno, en principio distintos integrantes de la colectividad, en su momento, en su mayoría gente de Neámonas, se sumaron y bueno, intentábamos que cada uno tenga un rol o tratar de establecer temáticas de columnistas, columnistas, no tan definido. Y quizás los chicos, mayoría jóvenes, se iban haciendo en todo esto. En el 2004 yo siempre voy a estar eternamente agradecido de que Isabel y Juanjo, mis viejos, estuvieron al frente de la radio cuando yo estuve aprendiendo el idioma en Alemania. Lo que hicieron es un gran trabajo de campo, entrevistas todas las semanas. Entrevistas en vivo. Porque los que estaban del otro lado de la pecera tuvieron que justamente Claro. para darle continuidad pasar Claro. para Entonces este lado. se iba Juanjo con el grabador a las casas, El y hacía cassette. claro, el cassette, Claro. en eso, y hacía entrevistas a la gente y eran notas muy lindas, muy inolvidables, muy emotivas. Sí, cantaban. Contaban anécdotas,
contaban historias de las familias, de cómo vinieron, de cómo estaban. Bueno, todo muy, qué sé yo, muy lindo, muy ameno en las entrevistas que se hacían. Y en el 2005, cuando un descendiente lituano de La Plata que nadie conocía, por lo menos nosotros no teníamos contacto, nos ofrece una página que él había creado, que es www.ecosdelituania.com.ar, con una foto de Vilnius, y dice: si quiere escuchar en vivo, clique acá. Y él la creó y se ofreció, y gracias a eso, claro, ahí ya nos cambió un montón de cosas. ¿A quién le estás hablando? Aclarar un montón de cosas que la gente de Berisso la sabe, y ya uno de Buenos Aires no, ni hablar de uno de Montevideo, ni hablar de uno de Brasil. Claro. Mucha gente de Brasil ha escuchado. Adilson Podjunas, que falleció hace pocos meses, fue una de las personas desde Brasil que me decía: ¿cuándo vamos a escuchar la radio? Y cuando estuvo esa página fue el primero en comunicarse, y la verdad que es un eterno agradecimiento a esas personas que estuvieron desde el comienzo. Juani, y después se da un proceso interesante, que vos ya estás mencionando la irrupción de las nuevas tecnologías, pero eso también va acompañado de una inserción tuya en la colectividad a nivel internacional. Y supongo que esas dos cuestiones combinadas también generaron que el programa comience a abrir puertas, ¿no?, a nivel internacional, más las tecnologías nuevas que empezaban a facilitarlo, y terminó siendo un emblema no solamente de la colectividad de Berisso, sino que terminó siendo un emblema, hoy por hoy lo sigue siendo, y una referencia comunicacional de la colectividad a nivel internacional. ¿Es así o estoy exagerando demasiado? No, cuesta decirlo, pero en el recorrido que uno estaba haciendo fuera de los micrófonos ya se va dando cuenta de lo que ha sucedido en estos 15 años de la radio, de la radio Ecos de Lituania en FM Difusión. Por ejemplo, una de las puertas que me abrió es que en el 2007 se hace un seminario de medios de comunicación en Lituania, en donde viajaba un representante por cada país de algún medio, gráfico, radial. Y bueno, yo viajé por Argentina, totalmente financiado por la radio, y bueno, y hacer una presentación de cómo se trabajaba comunicacionalmente en la colectividad, qué era la radio, por qué estaba la radio. Bueno, y eso hacía un montón de puertas que me fue abriendo y nos fue abriendo, porque en definitiva uno abre una puerta y después van pasando todos o el que quiere pasar. Y esa puerta en muchos casos me la abrió la radio. Bien, y hoy recordábamos algunas cuestiones que exceden un poquito la radio, pero que también tienen que ver con los medios y la vida de la colectividad, que era, por ejemplo, este programa tipo de Gente que Busca Gente, ¿no? Donde hubo también, que estuvieron aquí, pero antes vos habías estado allí, y también la radio algo que ver tú en el medio. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue muy emocionante. Por un lado, en el 2005, cuando estudié en Lituania, me entero que ellos habían estado en el 2004 en Berisso, y mis viejos lo entrevistaron en ese momento a través de un traductor. Cuando estudié en el 2005 me encuentro con un programa Gente que Busca Gente, algo muy similar, pero como hay tanta la diáspora es tan grande, claro, también el público para ellos es distinto. El Gente que Busca Gente nuestro es a nivel nacional. Sí, sí, sí. Y claro, bueno, y me dicen en ese momento si quería ir al programa. Yo no tenía más documentación, le pido si podían escanear y mandar por mail los pasaportes de mis bisabuelos. En la semana lo iban pasando en vivo en el programa, en la publicidad de la televisión del canal LNK, que todavía estaba, un canal privado. Y bueno, y cuando estaba en vivo llamó una señora que era sobrina de mi bisabuela. Claro. Sobrina de mi bisabuela con 90 años. Y aparte tengo la filmación en DVD que los parlantes estaban arriba y yo miraba para arriba como si la señora estaba arriba hablándome. Quizás me costaba a mí entender quién estaba llamando y decía es parecido. Y si ustedes se acuerdan, quizás tenía otro look en esa época. Entonces yo digo, ¿parecido a quién? Como que quizás soy más parecido a mi papá que a mi mamá. Entonces, digamos, el fenotipo lituano no está tan representado en mí, pero bueno. Fue
fue sorprendente. Y bueno, me pude contactar con los familiares y luego en el 2007 vinieron para acá. Claro. Y uno también tuvimos la posibilidad de entrevistarlos. Claro, y acá nos entrevistaron. Acá nos entrevistamos. Emitimos siempre las entrevistas acá en la radio y también como traduciendo en los clubes, en donde también hubo familias que se pudieron reencontrar gracias a esa movida. Muy interesante cómo se fue dando, muy emocionante. Y en realidad, Juan y Isabel, la radio pasó a ser un eje importante, el programa de radio pasó a ser un eje importante también de difusión y de contacto precisamente de cada una de las actividades de la vida de la institución, que precisamente también fue creciendo, ¿no? Que siempre tuvo una vida muy pujante, insisto, pero que como que fue creciendo y se fue dimensionando también en cuanto a contactos internacionales, eso es así. Sí. Recordábamos, por ejemplo, recién aquella visita del velero con tantas facetas distintas. Algunas se pueden contar, otras no. Por ejemplo, las cuestiones protocolares se pueden contar, después otras cosas no necesariamente. Claro. Sí, por ejemplo, en el 2005 cuando vuelvo de creo que ya estaba, bueno, en 2005 en verano, que hablamos con Cecilia Viñasco y gentilmente nos prestó el Centro Cultural y ahí hicimos un programa, una radio abierta con todos los que participaban en un congreso sudamericano de jóvenes lituanos que se transmitió también por internet. Entonces le dábamos difusión al programa, pero a Berizo y a la radio, entonces uno se veía enriquecido y favorecido por varios lados. También encontrar familiares acá que nos hayan escrito en su momento a través de un mail, hoy serían las redes sociales, pero en ese momento era un mail. Y bueno, y citamos a una persona que tampoco ya no está entre nosotros, Ana Skarjauskas, acá a 2 cuadras vivía, y encontró a los familiares acá en este mismo estudio, se reencontró. Telefónicamente. Sí, le estábamos haciendo una entrevista, un entre, como se dice informalmente, y para que tenemos un llamado en vivo. Era la madrugada hora de Lituania, imagínate que hay como 5 horas de diferencia, más o menos. Y era este familiar directo, un primo. Y eso se dio también acá hace ya varios años. Y bueno, se iba andando. No estaba avisada. No, fue algo arriesgado. Yo a veces lo pienso y digo... Con un cardiólogo al lado, ¿no? Claro, claro, un riesgo. Fue osado. Hermoso, si salió bien fue hermoso, pero riesgo. Podía haber salido mal. Pedro también. A Pedro Glemsha, que también este año nos dejó. Pedro Glemsha, cuando empezamos con la radio, empezó... Compañero de vida de la directora histórica de la escuela... De la escuela 2. Bueno, Pedro también encontró familiares acá. Y ahí empezó un vínculo muy grande con toda la familia Glemsha, con María Lilia Merdorf y toda la familia. Así que sí, se fueron dando muchas cosas. Y que a veces uno dice, bueno, vamos por acá... Y la radio y todos los contactos y las relaciones humanas te llevan a ir para otro lado y está muy bueno. Me gustan esos imprevistos. Y lo que referenciaba esto en broma de la visita del velero, también tuvo que ver la radio justamente en la difusión, no solamente cuando llegaron acá, sino de ese velero que recorrió el mundo. Sí. Exacto. En el marco del milenio de Lituania, de la aparición del nombre Lituania después que daban los anales de Hindenburg, ese nombre, bueno, fue como el primer registro de Lituania. Entonces en el 2009 se conmemoró, y este año se conmemora el centenario de la independencia de Lituania, es otro gran evento, y en ese momento, bueno, surgió la iniciativa con el respaldo de la presidencia de la nación, de Lituania, dar una vuelta al mundo por los 5 continentes con un velero, en donde el capitán Máximo iba y se quedaba en la embarcación y las tripulaciones iban cambiando en cada una de las etapas. Y acá fue la etapa más deseada, donde estaban los mejores capitanes de toda la travesía, porque querían ir por Cabo de Hornos. Claro. Y en un principio no iban a venir a Berizo, iba a ser de Mar del Plata, como un parate momentáneo, y Buenos Aires, Montevideo, y como estaba el centenario de Neámuna, se solicitó a la embajada en ese momento. Y sí, fue muy loco toda la previa, el hablar de coordenadas en idioma lituano, yo que no estaba preparado, bueno, con un diccionario al lado uno se empezó a enriquecer, y han venido acá a la ciudad de Berizo. Hicimos un viaje en velero. Viaje en velero, iban llevando a gente de la colectividad hasta las 4 Bocas. Claro. Y bueno, fue muy emotiva esa ceremonia con autoridades provinciales, municipales, y fue muy gratificante, y
quedamos en vínculo con esas personas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos en contacto, quizás en este próximo viaje a Lituania que se va a estar dando en las próximas semanas, quizás nos podamos encontrar con ellos seguramente. Bien, estamos charlando con Isabel Calvelis, con Juan Ignacio Furmen Calvelis. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la pausa seguimos escuchando voces y sonidos de nuestra historia, la historia de los 30 años de FM Difusión. FM Difusión, la primera radio de Berisso en el aire de la región, desde el 8 de agosto de 1988. FM Difusión 98.1. Cambiando el aire de tu ciudad. Una sola oportunidad de compartir ese momento en 1000 años. Celebración del milenio. Ecos de Lituania estuvo allí. ¿Estás escuchando? Programas especiales por los 30 años de historia de nuestra radio. Ecos de Lituania. Pero igual Ecos de Lituania va a estar siempre firme junto a ustedes por FM Difusión 98.1. Espero que les haya gustado y nos reencontramos Dios mediante en una semana y que greito pasimátimo su día. Único programa lituano de Latinoamérica. Desde 2003, difundiendo las actividades y novedades de la colectividad lituana del mundo. Ecos de Lituania. Estamos en difusión. Difusión 464 464. La radio Berisso. Seguimos en las voces y los sonidos de los 30 años de FM Difusión. Seguimos charlando con Isabel Calvelis y Juan Ignacio Furmen Calvelis, parte del equipo de Ecos de Lituania. Horarios del programa. Hubo algunos matices, ¿no? A lo largo de estos 15 años fueron cambiando de horarios. Sí. Sí, primero comenzamos los domingos. Los días domingos íbamos a las 6 de la tarde. Exacto. De 6 a 7 de la tarde. Una hora. Una hora. Después hicimos 2 horas. Durante muchísimos años. Y bueno, de hace unos años atrás... También los domingos. También los domingos. Sí, siempre los domingos. Y esta es la 4ª o 5ª temporada. Y creo que ya es la 4ª. La 4ª. Que vamos los viernes de 21 a 22 y la repetición es los domingos de 19 a 20. Bien, o sea que mantienen el horario de los domingos, pero el vivo lo hacen... Claro, los viernes de 21 a 22. Y ese cambio de estructura obligado, ¿no? ¿Cuándo tuvieron que aparecer obligados en el estudio? Porque vos no estabas, pero después no se los pudo echar más. Ah, no. ¿Es así? Ya Ignacio, ya está. Sí, la verdad que ella eligiendo la música en la semana, mi viejo las recetas de cocina. Las recetas. Y bueno, a mi viejo, a Juan José, le encontró el gustito a través de la necesidad de la radio, para quizás no molestar a los operadores que siempre tuvieron la mejor predisposición, el hecho de editar. Ajá. Entonces empezamos a hacer las ediciones nosotros en casa, jugando con la música, jugando con las grabaciones de los locutores. Eso, ¿sabes? Fue otra puerta, otro disparador para enriquecer la radio. De artística tenemos mucho. Mucho, aparte de los corresponsales que nos mandan las informaciones, ya sea desde Lituania, desde Brasil, desde Uruguay, todo lo que nos mandan en audio, Juan José Furmen lo edita y ya se pasa en el programa, ¿no? Y uno, por ejemplo, Andrews Mamontovas, que es el cantante, podemos decir que sería como el Charly García, muy simpático, la mejor predisposición, siempre contestó los mails y nos ha mandado
audios él saludando en idioma lituano a los oyentes de Ecos de Lituania. Claro. Con eso también hicimos artística. Inclusive otros artistas de menos renombre, más actuales, no han contestado esos mails, y una persona tan emblemática y conocida en Lituania como Mamontova, como que en verdad te digo, es un Charly García en cuanto a lo que representa para la música, y toda la época de la liberación y la caída de la cortina de hierro, tiene algo muy fuerte, un sentido muy fuerte. Bueno, nos ha mandado un audio, son cosas que hemos logrado, que estoy muy orgulloso con el paso del tiempo. Recién mencionabas, Isabel, el tema de las recetas. Las recetas y que precisamente en los programas vinculados con las colectividades, lo gastronómico ocupa un rol especial, porque tiene que ver, si hablamos de identidad, fundamentalmente lo que tiene que ver con la gastronomía. Bueno, ¿y eso lo manejas vos? Sí, lo manejo yo. Las recetas todas de comida las manejo yo. Bueno, por ahí me van mandando alguna que otra receta. O yo tengo recibimos la revista Musulietuba de Brasil. Entonces, la señora Irene Andronovich, es una columnista nuestra, muy amablemente me las traducía del idioma lituano al español. Entonces yo doy las recetas tranquilamente, porque ya me las da traducidas ella, entonces yo las doy y ya todo el mundo escucha y me llama, doy el teléfono de casa, me llama, me piden la receta, porque uno parece que no, pero las escuchan y les gusta la receta. ¿Y esas recetas después van a la práctica o quedan en receta? No, también participamos en los concursos. Bueno, ahí se puede agrandar en el concurso. Sí, en los sabores de Berisso. Claro. Que con Estela Olaverri, que siempre participamos con Viviana Santucci Gabrunas, que participamos siempre cocinando las dos, y bueno, hemos obtenido el segundo puesto, el cuarto puesto, así que quiere decir que tan mal no cocinamos. Mira, solo radiofonía. Claro. Pero bueno. Bien. ¿Cuáles son las entrevistas que por ahí recuerdan así con más cariño, con más emoción? Precisamente también charlábamos de que obviamente en 15 años generalmente, bueno, el paso del tiempo también implica gente que se va, ¿no? Gente que se va de gira, como solemos decir. Bueno, desde ese lugar, ¿cuáles son las entrevistas o los contactos que por ahí recuerdan con más cariño, con más emoción? Y por ejemplo, hablar de la inmigración, y uno fue Estefania Talmontaite, que hemos entrevistado a una inmigrante con más de 100 años, falleció hace ya varios años, pero aprender, escuchar y las vivencias y todas las travesías, eso nos marcó mucho en un principio. Uno de los programas más escuchados, que aparte uno al tener la página podíamos ver las estadísticas, claro. Entonces en un principio íbamos toda la semana a ver las estadísticas, después uno se va relajando. Claro. La participación de Adriana Yosis, como le dicen acá en Berisso, que es Yochis, la primera reina provincial del inmigrante, que cantó en vivo, y cantó en español y en lituano, y cantó en español la canción con la que ganó esa noche enfrente de la Escuela de Enseñanza Media número 1, donde ella se coronó, donde se estaría realizando la primera fiesta del inmigrante, que nadie en verdad sabía que se estaba sucediendo eso. Bueno, eso fue muy emotivo, la gente escuchó muchísimo ese programa tan nos deleitó mítico. Con 3 o 4 temas. Sí, más, sí, hermoso. Que de hecho, bueno, la Yosis después fue, Yosis, como le decimos los que no hablamos lituano, fue Miss Argentina, y bueno, y después vivió mucho tiempo fuera y se dedicó justamente al modelaje y a cantar también. Exacto, sí. No, sabes que los escuchaba y lo que pensaba, y un poco está vinculándolo con esta propia propuesta de los especiales de FM Difusión, la importancia del patrimonio sonoro, el patrimonio fonográfico, como le quieran decir, y qué bueno está la posibilidad justamente de tener las grabaciones y de preservar las voces. Y en la vida de las colectividades, en la vida precisamente que tanto tiene que ver con lo identitario, el rol que cumplen estos programas de radio seguramente también para esa recuperación de esa memoria, y vos decir, bueno, tenemos el testimonio de esta inmigrante, y de alguna manera sigue viva, gracias a esta posibilidad que nos siguen dando las tecnologías de la grabación y de por ahí mantenerlo
justamente en condiciones de ser escuchado, no como por ahí en otros momentos históricos. Acá estamos tratando, por ejemplo, de recuperar cassette y es muy difícil, ¿no? Exacto. Claro. ¿Y qué otras cuestiones por ahí también tienen que ver con esto de las emociones que les ha dado el programa? Bueno, uno en su momento también haber entrevistado con muchísimos nervios al presidente de Lituania en el 2008, tanto en Lituania, en la presidencia, como también el mismo año, el 2008, cuando vino en marzo acá a la Argentina, Valdas Adamkus, que saluda a todos los lituanos y descendientes en Sudamérica. Eso fue algo realmente muy, muy fuerte. Desde lo sentimental, yo creo que las entrevistas a los inmigrantes, y yo lo que rescato es ese año que hubo mucha dedicación, del 2004, en donde hubo un trabajo de campo intenso, sí, que quizás hoy en día, con las ocupaciones que uno tiene, el paso del tiempo también, quizás ir a una casa y estar 2 horas, 2 horas y media, tomar un mate, quizás ahora dice, bueno, venía a la radio y lo hacemos en vivo, que igualmente está bueno, pero quizás de una entrevista extensa, quizás a veces pueden salir disparadores muy ricos, y eso quizás ahora eso está más complicado en cuanto a los tiempos. Y haber encontrado esto de familiares acá, como dije, de Pedro Glemcha, fue muy fuerte para Pedro y para Ana Skarjauskas. Acá en el piso, en vivo desde Lituania, de manera inesperada, con mucha emoción. Eso también te hace sentir como realizado, decir, ves que la radio además podemos unir, más allá de entretener. La contracara de todo esto vinculado con la seriedad, con la emoción, digo, a lo largo de 15 años seguramente algunas anécdotas de furcios, de problemas, sí, hay perlitas. Seguramente también tienen. A ver, hay perlitas, sí. A ver, hay algunas. Sí, hay. Que se puedan compartir. Sí, compartir se pueden todas. Bueno, es más, siempre nos reímos de nosotros mismos y claro, hacemos un resumen a fin de año. Uno se ríe a la distancia de lo que en realidad lo hace sufrir mucho en el momento que está ocurriendo. Totalmente. Generalmente, ¿no? Ahora lo digo relajado, claro, pero en ese momento sube la temperatura. Juan José Formen se encargaba todos los años de las perlitas. Encima le hacía la maldad de grabar. Claro, entonces a fin de año pasaba todo un compilado. Una, por ejemplo, que yo me acuerdo que yo estaba empecinado, que decía Cementerio Parque Norte, y vos me decís, no, Cementerio Parque de Berisso, y yo como 5 veces lo dije Parque Norte, y yo dije, después, ¿qué estoy diciendo? Claro, no, Parque Norte era otra cosa. Claro, y después otro día también, cuando la diferencia horaria que hay con Lituania, de 5 o 6 horas, que yo te decía, son las, no sé, las 3 de la mañana, y no, son las 11 de la noche, y no, son las 3. Y tenía razón yo, pero él seguía en vivo, discutiendo en vivo. Hacer la cuenta al revés. Sí, claro, ¿viste? Porque pasa, en época estábamos a 4 horas, otra vez a 5, y después claro, el cambio de horario de verano, ¿no? Exacto. Claro. El cambio de verano, de horario de verano ahora son 6 horas. 6 horas. Lo van a empezar a discutir. Igual eso no va en vivo, así que no hay problema, digan cualquier hora que es lo mismo. Les propongo una última pausa y seguimos charlando con Isabel Calveris, con Juan Ignacio Formen Calveris, responsables de Ecos de Lituania, parte del equipo de Ecos de Lituania, por difusión desde hace muchísimo tiempo, en esto que son justamente las voces y los sonidos de FM Difusión. 8 de agosto de 1988 y seguimos haciendo historia con todas las voces. Tradiciones, luchas, expresiones culturales de una comunidad. FM Difusión, 30 años en el aire de la ciudad y la región. Ecos de Lituania, 10 años.
Continuamos con más Eco de Lituania. Juan Ignacio Formenca les habla haciendo la presentación aquí a las 8 menos 10. Sí, llegó. 150 años. 150 programas. Ah, sí. No había radio. No, sí, por eso dije. Que está a cargo de Romina Formenca Albelis e Alejandra Kumar Shebrauskas. No te acordás de tu nuera, te van a enojar. Bueno, el conjunto comenzó a fines de 1800, ya me fui demasiado lejos. En el 71. César Gruce. ¿Y quién les habla? Juan Ignacio Formenca, es Juan Ignacio Formenca Albelli quien les habla. Mañana va a estar finalizando la muestra del artista lituano Marius Jovaija, de Lituania Inédita. ¿Sí? No, ¿mañana va a estar finalizando? A ver, no. Finaliza el día 28, mañana es 24, finaliza... tenemos un par de días. El viernes. Está, o sea, viernes. tienen toda esta semana para ver la muestra fotográfica. Llevar adelante estos hermosos eventos. Bueno, muchas gracias Alberto. Alfredo, ¿por qué dije Alberto? ¿Qué estaré pensando? .com.ar, no se queden, quédense pegaditos ahí a la radio, no se vayan, eso es lo que quería decir. En la región de Alitus, más precisamente en Suquía, con la vuelta de la cigüeña se coló un pelícano. Un pelícano. Exacto, perdón. Ellos no pueden hacer. Esto va a suceder el jueves 19 de 17 a 19 horas. Si ponen www.ecodelituania.com. Numeroso del conjunto infantil Skydra. También están las directoras de este conjunto infantil, Romina Isabel Calvialis y Romina Isabel, ya me estoy mezclando con los nombres, es una cosa de loco. Dice la Badiena Gerbia más Juan Ignacio Speikename, Jus Pradeant, Naudia Letubishkos Balandeles, Ecos de Lituania, Cesona. Donime Palinquete Striprives, ahí está bien, eso me parece que lo va a tener que anotar. Una perlita para fin de año va de vuelta, ¿no? 2007 de Ecos de Lituania aquí a través de FM Difusión, nuestra casa a través de nuestro sitio web www.ecosdelituania.com.ar. Y Tigreto, Paz y Mátimo. Próximamente vamos a estar informando. La semana que viene puede ser que la programación de FM Difusión tenga un partido de fútbol, ya que FM Difusión está transmitiendo fútbol, hablando por interno, ¿no? Y me confirmaron, esto es para hablar y también confirmarle a Osvaldo Brayunas, perdón. Osvaldo Brayunas que llamó la semana pasada, que quería saber si había cambios en la fecha del centenario. Así que bueno, esta es la opinión de Juan, sintética con respecto a lo que es la presentación de Juan, de Raúl. Hoy también me dura, te digo a mí, y para eso las Bácaras Viciems, muy buena. El presidente lituano no fue invitado, fue invitado oficialmente a las Olimpiadas de China, al ser visitado por enviado especial del premier chino. En el encuentro se lo se trató la conveniencia de colaborar entre los... Comenzó la fiesta provincial del inmigrante. De nuevo, les digo a todos los oyentes, tenemos el gusto de estar hablando en vivo con Adriana Marcela Iochis, la primera reina del inmigrante y que fue lituana en el año 78. Realmente un orgullo para todos nosotros y bueno... Bueno, un orgullo para... Adriana Mónica, acá puse Marcela, bueno, es un error, pero bueno, Adriana Marcela, ¿no? Adriana Marcela. No. Adriana Mónica. Mónica, puse Marcela, entonces lo había dicho bien en un principio, Adriana Marcela. ¿Cómo en Lituania también se acomodó el horario, ya que se viene el invierno? Claro, ahora son las 23 horas del domingo. O sea que el programa va de 23 a 1 de la mañana. De 24. De 23. Entonces a 24, no va a 1 de la mañana. Está bien, no, 2 horas, sí, de 23 a 1 de la mañana, tenés razón. Muy bien.
homenaje que se va a estar realizando el martes 3 de junio a las 10 horas en el cementerio Parque Norte. Se va a realizar una ofrenda floral para los trabajadores fallecidos, los trabajadores de la carne, entre ellos muchos lituanos, así que en el cementerio Parque Norte de Berisso, sí, obviamente. Cementerio de Berisso, ahí está. Bueno, seguramente lo están editando. Un error aquí en la... Llegan las noticias del deporte aquí a Ecos de Lituania de la mano, como es habitual, de Raúl Petroni. Lavas Bácaras, Raúl. Lavas Bácaras, Sione. De deporte la vas a decir vos, porque... De deporte las voy a decir yo, claro. Te faltó el deportólogo. Ecos de Lituania. 10 años. ¿Estás escuchando? Programas especiales por los 30 años de historia de nuestra radio. Están escuchando Ecos de Lituania. 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 Desde 2003, difundiendo las actividades y novedades de la colectividad lituana del mundo. Así se fue haciendo la historia de FM Difusión. ¿Te acordás de este programa? Domingos a la noche. Si no tenés un pedo que hacer, podés escuchar Breakout. FM Difusión, una radio con historia y con futuro. Último bloque de este especial de las voces y los sonidos de los 30 años de FM Difusión, con uno de los programas de las colectividades, uno de los tantos programas de colectividades que pasaron por FM Difusión y que tienen vigencia en FM Difusión, en este caso Ecos de Lituania. Estamos charlando con Isabel Calveris, con Juan Ignacio Fumén Calveris, y recién charlábamos en la pausa, Isabel, Juan Ignacio, que justamente una característica de este programa en particular tiene que ver... y no es casual, porque precisamente las tradiciones se transmiten de generación en generación, que tiene que ver con el peso de la familia. En este caso, ¿qué significa para vos, Juan Ignacio, que sos un profesional en esto, trabajar justamente con tu familia y también para vos, ¿no? ¿Qué significa esta posibilidad? Y que vemos que de alguna forma se repite en cada uno de los esquemas de las colectividades donde hay una presencia justamente de las distintas generaciones. Sí, ya que la contención y la participación de las familias enriquecen mucho por esto del trasvasamiento generacional y también cómo cada generación interpreta lo que es la colectividad y lo que es el sentimiento de ese país de origen. Lo que estábamos también hablando fuera de micrófono es que desde Ecos sentimos una gran familia y lo hemos dicho muchas veces, tanto nosotros como el resto de los integrantes, que hemos llegado a tener más de 20 columnistas. Sí. Fue y es una gran familia, pero quizás lo que queríamos también demostrar al oyente es algo hecho con calidez, con esa calidez que da la familia, pero tratar de abrirlo y hacerlo lo más profesional posible, tratar de ser lo más objetivo posible, no hacerlo como de entre casa, digamos, más allá del cariño y la confianza que tenemos entre los integrantes. Me parecía
pensando en el otro, en quién lo estaba recibiendo. Isabel, precisamente para vos, que a diferencia de Juan Ignacio, que se formó justamente en comunicación y demás para dedicarse a esto, en este caso, ¿qué significa esto de sumarse, de sumar a tu vida cotidiana la producción de un programa de radio, la participación en un programa de radio, que tanto tiene que ver con tu propia historia, con tus orígenes? Bueno, ¿qué significó justamente desde hace 15 años hasta ahora esto de que en tu cotidianidad pase a estar también la responsabilidad, el compromiso, pero también seguramente el gusto de hacer un programa de radio? Me encanta hacer Ecos de Lituania. Bueno, es una pasión que tengo. Escuchar la música, y uno escucha la música y digo, pongo este tema porque este tema me llega, me gusta, me conmueve muchísimo. O no sé, o los columnistas. Por ejemplo, yo a Juan Ignacio le preparo por ahí y le digo, Juan Ignacio, ¿qué te parece? Llamamos a tal, fulano, mengano, sultano, para este viernes, por ejemplo, para comenzar. Dale, mamá, dale, vamos. Entonces empezamos a llamar, a comunicarnos, si puede, si no puede, porque no todo el mundo puede, ¿no es cierto? Por ahí un viernes puede uno, un viernes puede otro. Bueno, pero me encargo de buscar a los columnistas, de ver si pueden estar, de la música, con Juanjo estamos con la edición también, con José Formen. Bueno, es la verdad que es muy lindo, muy emotivo. A mí esto me llena mucho de emoción, hacer Ecos de Lituania. Me emociona muchísimo, porque me trae muchos recuerdos a mí, claro, de mi infancia. Pero la verdad que, no sé, muy emocionada estoy de hacer Bien, Ecos. Y precisamente desde la emoción, Juan Ignacio, en este momento por ahí nos ponemos un poquito más nostálgicos o más, no sé si serios, ¿no? Pero que tiene que ver con, a cada uno de los entrevistados le preguntamos que no solamente qué significa FM Difusión en su vida, sino en el caso de ustedes no solamente la vida personal, sino que es la vida de una institución, la vida de una colectividad. Y desde ese lugar también no solamente qué significa FM Difusión, sino qué significa para ustedes y para la colectividad la radio como medio de comunicación, y muy particularmente este tipo de radios que están deliberadamente, que son comunitarias en el sentido de su inserción justamente en la comunidad. Y en este caso tiene que ver con eso, con tener en cuenta la idiosincrasia de su comunidad y la identidad, en este caso las múltiples identidades de su comunidad. Digo, desde esa perspectiva, ¿qué significa para vos y de tu rol también institucional en la colectividad, FM Difusión y estos 15 años de historia? La verdad que para mí es, digamos, uno está atravesado por varios lados por esto mismo, tanto de la radio, pero también la colectividad y los recuerdos que uno tiene de la infancia, y también el poder compartirlos con los oyentes. Yo voy a estar siempre eternamente agradecido por el espacio, por la confianza y la buena relación que tenemos con las autoridades de la radio, que siempre nos brindaron lo mejor para dar la palabra lituana al mundo. Para mí es una gran casa, pero también un baluarte cultural fundamental de la ciudad. Y no es menor que haya una gran cantidad hasta el día de hoy de colectividades que mantengan su emisión acá. Eso también habla de la pluralidad de voces y también del lugar que se le otorga a las colectividades, valorando también a las colectividades y permitiendo que tengan su voz y su idioma sonando acá en FM Difusión. La verdad que la radio en sí, ya hablando en general de la radio, me ha cambiado en muchísimos aspectos la vida, quizás la forma de ver o de manejarme. Me ha permitido en lo personal madurar mucho, y también me ha permitido abrirme muchas puertas que hasta el día de hoy uno nunca sabe. Uno, como lo dije quizás en otro pasaje del programa de hoy, uno tiene quizás hoy otras responsabilidades, pero la radio es una gratificación muy grande en la vida de uno, y que también yo le he dado a la radio, pero la radio también me dio a mí.
y arrancamos y decimos, bueno, este año arrancamos y vemos cómo nos reorganizamos, porque cada año va cambiando, la situación es distinta, pero la voluntad nuestra de seguir con la radio está y es muy gratificante. Arrancamos y bueno, y tratamos de llevar cada parte del año, las celebraciones de San Juan, y también te das cuenta cómo va pasando el año y terminamos con los villancicos en diciembre, en otro clima, y decimos otra fiesta más, Isabel llorando, despidiéndose hasta el año siguiente. Es una linda tradición, pero también estoy muy agradecido a este espacio y a lo que se generó la radio. La verdad que no tenía noción cuando hacía ese Solo Somos a finales de la década del 90 lo que podía llegar a generar. Isabel, Juan Ignacio, muchísimas gracias por la presencia, por la emoción, pero fundamentalmente gracias, y en nombre de ustedes, gracias a todo el equipo de la historia también de estos 15 años de Ecos de Lituania, por ser parte de esta historia grande de los 30 años de FM Difusión. Un gusto tenerlos aquí, y esto fue este segmento, este fragmento, este recorrido por la historia de las voces y los sonidos de FM Difusión. Hasta cualquier momento. Programas especiales por los 30 años de historia de nuestra radio, FM Difusión. Idea y producción, Cecilia Viñasco. Conducción, Oscar Luxac. Operación técnica, grabación y edición, Daniel Castelli, Carlos Zárate y Mariano De Seco. Los sábados a las 14, la cita es con los protagonistas de la historia y el presente de FM Difusión 98.1, la radio de Berisso.